Hay algo que nadie te dice cuando tu vida empieza a desmoronarse por dentro, mientras por fuera todo parece estar bien. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. No fue un accidente, no fue una crisis visible, no fue algo que cualquier persona a mi alrededor pudiera señalar con el dedo y decir, mira, ahí está el problema. Fue algo mucho más silencioso y mucho más profundo que eso. Fue la sensación de despertar una mañana cualquiera, con el sol entrando por la ventana, con el café haciéndose en la cocina, con todo exactamente igual que el día anterior, y sentir de golpe que algo dentro de ti ya no aguanta más. No con rabia, no con llanto, solo con esa certeza fría y tranquila que se instala en el pecho como una piedra y no se mueve. Recuerdo ese momento con una claridad que todavía me sorprende. Era una mañana de las que parecen normales, de esas que no tienen nada especial ni nada malo, y yo estaba parado frente al espejo del baño con el cepillo de dientes en la mano y la mirada perdida. No estaba pensando en nada concreto, o quizás estaba pensando en todo al mismo tiempo sin poder enfocar ninguno de esos pensamientos. Y entonces algo ocurrió que no sé cómo explicar de otra manera, más que diciendo que sentí como una parte de mi vida llegaba a su límite. No como un portazo, más bien como cuando una vela lleva horas encendida y de repente la llama simplemente deja de luchar y se apaga sola, sin viento, sin ruido, solo se apaga. Y lo más extraño de todo es que no sentí miedo en ese momento. Sentí algo parecido al alivio, mezclado con una confusión enorme, porque nadie te prepara para reconocer que algo importante está terminando en tu vida cuando por fuera todo sigue igual. Nadie te enseña a distinguir entre el final de algo que te estaba destruyendo lentamente y una crisis pasajera de la que puedes salir con un par de días de descanso. Son dos cosas completamente diferentes y se sienten casi igual desde adentro hasta que aprendes a leer la diferencia. Lo que yo sentí esa mañana no era cansancio, era una señal. Y tardé más tiempo del que me gustaría admitir en entenderlo así. Porque la mente tiene una capacidad increíble para encontrar explicaciones razonables a cualquier cosa que sientes, especialmente cuando lo que sientes te pide que cambies algo que te da miedo cambiar. La mente dice que es el trabajo, que es el clima, que dormiste mal, que necesitas unas vacaciones. Y tú le crees, porque es mucho más fácil creerle que sentarte a escuchar lo que el cuerpo lleva meses intentando decirte. Pero hay algo que quiero que entiendas antes de que sigas escuchando esto, y es lo más importante de todo lo que voy a decir hoy. Lo que estaba terminando en mí esa mañana no me lo estaba quitando nadie. Lo estaba soltando yo. Y hay una diferencia tan grande entre las dos cosas que cuando finalmente la entiendes, cambia completamente cómo lees todo lo que está pasando en tu propia vida ahora mismo. Perder algo implica que te lo arrancan de las manos. Soltar algo implica que tus manos por fin reconocen que ya no necesitan seguir cerradas. Y mis manos llevaban mucho tiempo cerradas sobre cosas que ya no me pertenecían. Si algo de lo que estoy diciendo resuena contigo, si hay algo en tu vida ahora mismo que sientes que llegó a ese límite, aunque no puedas nombrarlo todavía, quédate. Porque lo que viene a continuación es exactamente lo que necesitas escuchar. Y si este tipo de contenido te llega, dale a me gusta y suscríbete. De verdad que ayuda muchísimo para que esto llegue a más personas que lo necesitan. Ahora bien, para entender lo que pasó esa mañana frente al espejo, necesito llevarte un poco más atrás. No mucho, solo lo suficiente para que veas de dónde venía ese peso que finalmente empezó a ceder. Hay un momento en la vida de mucha gente, y creo que tú también lo conoces, aunque quizás no lo hayas nombrado así, en el que tomas una decisión que en ese momento parece completamente razonable. Decides quedarte. Decides seguir adelante con algo. Decides asumir un rol, sostener una situación, cubrir un hueco que nadie más estaba cubriendo. Y no lo haces porque te obliguen. Lo haces porque eres de las personas que sostienen las cosas. De las que no sueltan fácil. De las que prefieren cargar un poco más antes de admitir que algo ya no funciona. Yo tomé esa decisión hace bastante tiempo. Y durante un periodo que se fue haciendo cada vez más largo, seguí tomándola todos los días sin darme cuenta. Seguí invirtiendo tiempo, atención, energía emocional en algo que ya había empezado a vaciarse mucho antes de que yo quisiera verlo. No era una relación que empezó mal. No era un proyecto que siempre fue una mala idea.
Era algo que en su momento tuvo sentido real, tuvo peso real, tuvo un lugar legítimo en mi vida. Pero las cosas cambian, las personas cambian. Y a veces lo que más trabajo cuesta reconocer no es que algo cambió, sino que tú también cambiaste, y ya no eres la misma versión de ti que necesitaba eso para existir. Esa es la parte que más duele y que menos se habla. No el momento del final, sino el periodo largo, silencioso, en el que ya sabes, pero todavía no actúas. Cuando tu cuerpo ya registró la verdad, pero tu mente sigue buscando argumentos para quedarse. Cuando te despiertas con esa piedra en el pecho todos los días y te convences de que es temporal, de que va a mejorar, de que lo que sientes es exagerado. Y mientras tanto, sin que lo notes, el costo de sostener esa situación se va acumulando en lugares que no puedes ver directamente. En cómo duermes, en cómo reaccionas a cosas pequeñas, en esa tensión que llevas en los hombros desde hace tanto tiempo que ya ni la sientes como tensión, sino como tu postura normal. Y lo más curioso de todo es que nadie a tu alrededor lo ve. Porque por fuera sigues funcionando, sigues respondiendo mensajes, sigues cumpliendo con lo que toca, sigues siendo la persona que todos conocen. Pero por dentro estás pagando una cuenta que crece cada semana, con una moneda que no es dinero, sino algo mucho más difícil de recuperar. Y esa cuenta, tarde o temprano, llega al límite. Exactamente como llegó la mía esa mañana frente al espejo. Sin aviso, sin drama, solo con esa llama que finalmente dejó de luchar. El día que todo se volvió imposible de ignorar no llegó con una confrontación ni con un momento dramático. Llegó un martes por la tarde, con olor a café frío y luz artificial de oficina, mientras yo revisaba algo completamente rutinario en mi celular. Y de repente vi algo que ya había visto antes. Algo que técnicamente no era nuevo, pero que en ese instante exacto mi cerebro procesó de una manera completamente diferente. Como cuando llevas años mirando una imagen y de golpe ves la figura oculta que siempre estuvo ahí y que ya no puedes dejar de ver por más que quieras. Ese clic interno que no tiene reversa. No voy a entrar en los detalles específicos de lo que di porque no es lo importante. Lo importante es lo que pasó dentro de mí en ese momento. Porque no fue rabia, no fue sorpresa, fue algo mucho más incómodo que eso. Fue reconocimiento. Esa sensación de decirte a ti mismo, en silencio, sin palabras, ya sabías esto. Ya lo sabías desde hace mucho tiempo. Y la incomodidad no venía de la información en sí. Venía de darme cuenta de cuánto tiempo llevaba mirando hacia otro lado a propósito. Ahí está la parte que nadie quiere admitir. No es que no veamos las cosas, es que elegimos no verlas porque verlas implica tener que hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto implica mover piezas que hemos dejado quietas durante tanto tiempo que ya casi forman parte del paisaje. El patrón que di ese martes no era nuevo. Era el mismo patrón de siempre, pero ahora estaba tan amplificado, tan obvio, tan imposible de minimizar, que intentar seguir ignorándolo habría requerido un esfuerzo activo y consciente que ya no tenía energía para hacer. Me quedé parado ahí con el celular en la mano y el café frío en la mesa, y sentí como algo en mí simplemente decía, no más. Sin dramatismo, sin lágrimas, solo esa puerta interna que se cierra con un sonido suave pero definitivo. Y lo que me sorprendió no fue el cierre, fue lo tranquilo que se sintió. Como si esa parte de mí que siempre supo la verdad hubiera estado esperando con paciencia infinita a que el resto se pusiera al día. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta sobre ese momento de claridad, que no llega para hacerte sentir mejor, no llega para darte paz ni para resolver nada de manera inmediata. La claridad llega para quitarte la última excusa que te quedaba, para cerrar la única salida que tenías del tipo de «puedo pretender que no sé». Y una vez que esa salida desaparece, lo que queda es un silencio muy particular. El silencio de alguien que ya sabe lo que tiene que hacer, pero todavía no está listo para hacerlo. Y en ese silencio fue donde me encontré yo esa tarde, con la luz artificial zumbando levemente sobre mi cabeza y la ciudad moviéndose afuera como si nada. Esa noche no dormí bien, no porque estuviera angustiado en el sentido convencional de la palabra, sino porque el cuerpo sabe cuando algo cambió de manera irreversible y responde a eso aunque la mente todavía esté procesando. Me desperté 2 veces sin razón aparente, con esa sensación de haber olvidado algo importante, aunque en realidad no había olvidado nada. Al contrario,
Había recordado demasiado. Y ese recordar, ese ver con claridad lo que antes tenía borroso, iba a costar algo. Iba a pedir un precio. Y al día siguiente empecé a entender cuál era ese precio. Porque lo que nadie te explica sobre el momento en que finalmente ves las cosas con claridad es que ese momento no es el final del proceso, es el inicio de la parte más difícil. Y lo que vino después de esa tarde de martes fue algo para lo que yo definitivamente no estaba preparado. Lo que vino después se llama presión. Y no es la presión que conoces de los plazos de trabajo o de las deudas o de las obligaciones externas. Esta es otra clase de presión completamente diferente. Es la presión que genera dentro de ti la distancia entre lo que ya sabes y lo que todavía no has hecho al respecto. Es como tener dos versiones de ti mismo ocupando el mismo cuerpo al mismo tiempo. Una que ya vio, que ya entendió, que ya no puede volver atrás. Y otra que sigue intentando mantener todo igual, porque igual, aunque sea pesado, al menos es conocido. Y esa tensión entre las dos versiones es físicamente agotadora. Lo digo en serio. Hay un cansancio muy específico que viene de saber algo y no actuar todavía. Un cansancio que no se resuelve durmiendo más ni descansando el fin de semana, porque no es cansancio del cuerpo, es el cansancio de sostener la contradicción. Los días que siguieron a esa tarde fueron extraños de una manera que me costaba explicar incluso a mí mismo. Por fuera todo seguía igual. Me levantaba a la misma hora, hacía las mismas cosas, tenía las mismas conversaciones de siempre. Pero por dentro algo había cambiado de posición, como cuando mueves un mueble pesado en una habitación y aunque todo lo demás sigue igual, el espacio ya no se siente como antes. Hay algo diferente en cómo te mueves por él, algo diferente en cómo te suena el eco. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Conversaciones que antes seguía sin pensar mucho, ahora me costaban. Situaciones que antes manejaba con piloto automático, ahora me pedían una atención que ya no quería darles. Era como si el cerebro hubiera actualizado su sistema de filtros de golpe y todo lo que antes pasaba sin revisión, ahora estaba siendo evaluado. Y esa evaluación constante era agotadora, pero también completamente necesaria, aunque en ese momento yo todavía no lo entendía así. Hubo una tarde concreta, unos días después del martes del celular, en la que la presión llegó a un punto que ya no podía ignorar. Estaba en una conversación completamente normal con alguien que forma parte de eso que yo seguía sosteniendo, y a mitad de esa conversación sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí las palabras que no estaba diciendo. Las sentí físicamente, como algo que ocupa espacio en la garganta. Y me di cuenta en ese momento de que llevar tanto tiempo sin decir lo que realmente pensaba me había costado una energía enorme que yo había subestimado por completo. No dije nada esa tarde. Me fui a casa con esa presión todavía intacta, todavía ahí. Pero algo había cambiado en cómo la estaba cargando. Ya no la estaba ignorando. La estaba mirando de frente. Y mirarla de frente, aunque no la resolviera todavía, era completamente diferente a seguir haciéndome el que no la sentía. Porque la presión que reconoces ya no tiene el mismo poder sobre ti que la presión que finges no ver. Y lo que estaba a punto de pasar a continuación iba a demostrarme eso de una manera que todavía no me esperaba. La noche en que todo cedió no fue la noche que yo esperaba. No fue después de una conversación importante ni después de tomar una decisión consciente. Fue una noche completamente ordinaria, en la que yo estaba sentado en el piso de mi sala con la espalda apoyada contra el sofá y los pies descalzos sobre la alfombra, escuchando el sonido del ventilador girando despacio en el techo. Sin celular, sin música, sin nada. Y de repente, en medio de ese silencio tan simple, algo dentro de mí soltó. No hay otra manera de describirlo. No hubo llanto, no hubo un pensamiento revelador que lo desencadenara. Solo hubo un momento en el que la tensión que había estado viviendo mi pecho durante semanas, esa presión constante que describí antes, simplemente dejó de estar. Como cuando llevas tanto tiempo escuchando un ruido de fondo que ya ni lo notas y de repente el ruido para y el silencio que queda es tan intenso que casi lo puedes tocar con las manos. Me quedé completamente quieto porque sentí que cualquier movimiento podía interrumpir algo. Y lo que sentí en ese momento no fue alegría ni alivio dramático. Fue algo mucho más tranquilo que eso. Fue la sensación de que la pelea había terminado. No porque hubiera ganado ni perdido, sino porque ya no había nada que pelear.
Lo que tenía que ceder, cedió. Lo que tenía que soltarse, se soltó. Y lo que quedó en ese piso, con el ventilador girando y los pies descalzos sobre la alfombra, era algo sorprendentemente simple. Era yo, sin todo lo extra que había estado cargando encima. Esa noche dormí de una manera que no recordaba desde hacía mucho tiempo, sin despertarme, sin ese estado de alerta constante que me hacía abrir los ojos a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado sin razón aparente. Solo dormí. Y cuando me desperté a la mañana siguiente y vi la luz entrando por las persianas, lo primero que noté fue que mi cuerpo no estaba tenso. Los hombros no estaban subidos, la mandíbula no estaba apretada. Estaba simplemente acostado, respirando, sin que nada en mí estuviera preparándose para nada. Y ahí fue cuando entendí algo que cambió completamente cómo veía todo lo que había pasado. Lo que quedó después de que todo cedió no era poco. Era exactamente lo necesario. No era perfecto. No era todo lo que había esperado en algún momento que fuera mi vida. Pero era real de una manera que las cosas que había soltado nunca llegaron a ser del todo. Porque lo real no necesita que lo sostengas con las 2 manos y los dientes apretados. Lo real simplemente está. Y esa diferencia, que parece pequeña cuando la dices en voz alta, es en realidad todo. Los días que siguieron a esa noche tenían una textura diferente. No sé cómo explicarlo mejor que eso. Era como si el mundo hubiera bajado un poco el volumen. No porque las cosas externas hubieran cambiado, porque no habían cambiado casi nada, sino porque yo ya no estaba procesando todo a través de esa capa de tensión constante que había normalizado sin darme cuenta. Y en esa nueva quietud empecé a notar algo que al principio me confundió bastante. Lo que me quedaba no se sentía como un punto de llegada. Se sentía como un punto de partida. Y eso, aunque suena bonito, también daba un poco de vértigo. Porque soltar algo que llevabas cargando mucho tiempo no te deja en un estado de paz eterna y luminosa como a veces uno imagina. Te deja con las manos libres. Y las manos libres implican que ahora tienes que decidir qué vas a hacer con ellas. Y esa pregunta, que antes hubiera generado en mí una cascada interminable de dudas y negociaciones internas, ahora se sentía diferente, se sentía manejable. Y eso me llevó directo a lo siguiente que pasó, que fue algo que no anticipé para nada. Lo que nadie te dice después de que sueltas algo grande es que el movimiento que viene después no se parece en nada a lo que esperabas. Yo esperaba motivación, esperaba ese impulso clásico de querer salir a comerse el mundo, de tener energía extra, de sentirme invencible o algo así. Lo que llegó en cambio fue completamente diferente, y al principio no supe qué hacer con ello. Lo que llegó fue claridad sin esfuerzo. No el tipo de claridad que consigues después de analizar algo durante horas. El tipo de claridad que simplemente aparece cuando ya no hay ruido bloqueándola. Era como haber tenido una habitación llena de cajas apiladas hasta el techo durante años, sin poder ver qué había del otro lado, y de repente un día, entrar y encontrarla vacía. Y poder ver la ventana. Y ver que por esa ventana entraba luz, y darte cuenta de que la ventana siempre estuvo ahí. Las decisiones que antes me costaban enormemente empezaron a procesarse de otra manera. No con velocidad artificial, ni con esa energía forzada de alguien que se convence de que tiene que actuar ya, sino con una fluidez tranquila que no reconocí de inmediato porque no la había sentido en mucho tiempo. Me sorprendí a mí mismo tomando decisiones pequeñas sin el loop de análisis de siempre. Sin el pero, y sí, y qué pasa si me equivoco, y debería esperar un poco más. Solo con una respuesta interna que aparecía rápido y que se sentía firme. Y lo más curioso de todo fue notar qué tipo de cosas habían dejado de registrarse como opciones en mi cabeza. Había caminos que antes consideraba, aunque no quisiera considerarlos, por hábito, por miedo, porque los había tenido abiertos tanto tiempo que ya formaban parte del paisaje mental de mi vida. Y de repente esos caminos simplemente no aparecían. No los estaba bloqueando activamente, es que ya no generaban ninguna señal en mí. Como números de teléfono que dejan de existir en tu memoria cuando ya no los marcas durante suficiente tiempo. Esa ausencia, la ausencia de las opciones que ya no me pertenecían, era en sí misma una forma de movimiento. Y fue en ese momento cuando empecé a entender que lo que había soltado esas semanas atrás no me había dejado con menos, me había dejado con más dirección.
Y la diferencia entre tener muchas opciones y tener las opciones correctas es algo que solo entiendes completamente cuando lo vives. Pero había algo más que todavía no había procesado del todo, algo que estaba esperando en un rincón de todo este proceso y que estaba a punto de aparecer de una manera completamente inesperada. Hay algo que descubres cuando finalmente empiezas a moverte con claridad, y es que el pasado no desaparece. Se reorganiza. Y cuando se reorganiza, lo que antes te dolía empieza a verse de una manera que literalmente te deja sin palabras. Empecé a hacer algo que no había podido hacer durante todo ese periodo de tensión y presión. Empecé a mirar hacia atrás sin que me costara. No con nostalgia, no con rabia, sino con esa distancia tranquila que te da estar parado en un lugar más firme. Y lo que vi cuando miré atrás desde ese nuevo lugar me sacudió de una manera que no esperaba. Porque empecé a ver los patrones, no uno ni dos, varios. Una cadena de momentos que en su tiempo sentí como golpes directos y que ahora, desde donde estaba parado, se veían completamente diferentes. Hubo un proyecto que no salió adelante hace algunos años. Recuerdo la sensación de esa época. El sabor amargo de haber invertido tiempo y energía en algo que simplemente no se dio. En ese momento lo procesé como un fracaso. Como algo que me dijo que no era suficiente, que me faltaba algo, que quizás el camino que había elegido no era el correcto. Cargué esa interpretación durante mucho tiempo. La usé para justificar la duda, para frenarme en momentos donde debería haber seguido adelante. Pero mirándolo desde donde estaba ahora, vi algo completamente distinto. Ese proyecto no salió porque la persona con la que iba a desarrollarlo no era la persona correcta para lo que yo necesitaba construir. No porque yo no fuera suficiente, sino porque esa combinación específica me habría llevado exactamente hacia donde no debía ir. No fue un fracaso, fue una redirección que en su momento no tuve la perspectiva suficiente para leer de esa manera. Y una vez que vi eso, empecé a ver lo mismo en otras cosas. Una oportunidad que se cerró justo antes de que yo pudiera tomarla, y que en su momento me pareció una injusticia enorme, resultó haberme protegido de meterme en una situación que 3 meses después se complicó de maneras que yo no habría podido manejar en el estado en que estaba entonces. Una persona que se alejó sin demasiadas explicaciones y que me dejó con una confusión que tardé en procesar, había estado ocupando un espacio que necesitaba quedar libre para que entrara algo que llegó después y que todavía hoy valoro enormemente. Era como estar mirando un mapa y darte cuenta de que los desvíos que te parecieron obstáculos en realidad te alejaron de caminos que tenían problemas que tú no podías ver desde donde estabas. Y esa sensación, esa reorganización del pasado no se sintió como alivio inmediato. Se sintió como una deuda que se salda de golpe. Como páginas de una historia que por fin tienen sentido cuando las lees en el orden correcto. Y lo que cambió en mí a partir de ese momento fue algo muy específico. Dejé de usar los tropiezos del pasado como argumento en mi contra. No porque los borrara ni porque dejara de reconocer que habían dolido, sino porque ya no podía sostener la interpretación de que me habían detenido. Porque la evidencia de que me habían dirigido era demasiado clara para seguir ignorándola. Y cuando dejas de argumentar contra ti mismo, con tu propio pasado, algo en tu manera de tomar decisiones cambia de raíz. La duda ya no tiene el mismo material con el que trabajar. Y sin ese material pierde fuerza. Y sin esa fuerza, el camino hacia adelante se despeja de una manera que no tiene nada que ver con el esfuerzo. Tiene que ver con la ausencia de resistencia. Pero lo que vino justo después de esto fue algo que todavía me cuesta un poco describir, porque fue de los momentos más inesperados de todo este proceso. Hubo algo que guardé durante mucho tiempo y que nunca mostré. No por cobardía, por algo que en ese momento no supe nombrar bien, pero que ahora entiendo perfectamente. Durante todo el periodo que describí antes, el de la tensión, el de la presión, el de cargar lo que no era mío, hubo momentos en los que yo podría haber reaccionado. Momentos en los que tenía toda la información, toda la razón y toda la energía emocional necesaria para decir cosas que habrían sido difíciles de ignorar. Conversaciones que podría haber tenido, situaciones que podría haber expuesto, respuestas que tenía listas y que nunca llegué a dar. Y no las di. No porque me faltara valor, sino porque algo en mí, en los momentos exactos en que podría haberlo hecho, se detenía. No con miedo, con algo parecido a una certeza tranquila de que no era por ahí, de que entrar en ese territorio no me iba a dar lo que yo creía que me iba a dar.
Y en su momento eso me frustraba, porque sentía que estaba dejando pasar algo, que estaba siendo demasiado pasivo, que me estaba quedando callado cuando debería estar hablando. Pero ahora, desde donde estaba parado después de todo lo que había procesado, podía ver lo que realmente había estado haciendo en esos momentos. Cada vez que elegí no reaccionar, no lo hice porque me rindiera. Lo hice porque instintivamente prioricé seguir avanzando sobre tener razón en ese momento específico. Y esa prioridad, que en su tiempo me parecía una pérdida, resultó ser algo completamente diferente. Hay una diferencia enorme entre resolver una situación y superarla. Resolver implica quedarte en el mismo nivel que el problema y trabajar desde ahí. Superar implica llegar a un punto desde el que el problema ya no tiene la altura suficiente para alcanzarte. Y cada vez que yo había elegido el silencio en lugar de la reacción, sin saberlo conscientemente, había estado eligiendo superar en lugar de resolver. Había estado eligiendo posición en lugar de satisfacción inmediata. Y la posición que eso me había dado no era visible para nadie más. No era algo que yo pudiera mostrar ni señalar. Era interna. Era la diferencia entre estar parado en un lugar desde el que podía ver con claridad y seguir atascado en el nivel donde las reacciones tienen sentido. Porque cuando estás lo suficientemente por encima de algo, las reacciones pierden su lógica. No porque lo que pasó no importara, sino porque desde donde estás ahora, responder a eso sería como volver a un lugar al que ya no perteneces. Esa sensación fue de las más extrañas y más completas que recuerdo de todo este proceso. No fue eufórica, no fue dramática. Fue la sensación quieta de alguien que termina de leer un libro largo y cierra la última página y simplemente lo deja sobre la mesa, sin necesidad de comentar nada, sin necesidad de que nadie más lo lea. Solo con la satisfacción silenciosa de haberlo terminado. Y justo cuando pensaba que ya había procesado lo más difícil de todo esto, algo que no me esperaba para nada volvió a aparecer. Hay una conversación que nunca tuve con nadie, pero que necesito tener contigo ahora mismo, porque si no la tengo voy a dejar fuera la parte más importante de todo lo que viví durante ese proceso. Hay un momento, en medio de cualquier transformación real, en el que te miras al espejo y en lugar de ver progreso, ves retraso. No el retraso de alguien que se quedó quieto, el retraso de alguien que siente que todos los demás ya llegaron a algún lugar mientras tú todavía estás en camino. Y esa sensación es una de las más paralizantes que existen porque no viene de afuera, viene de ti. Se genera sola, en silencio, en los momentos más tranquilos, cuando el ruido externo para y te quedas solo con tus propios pensamientos. A mí me golpeó un domingo por la mañana. De esos domingos lentos en los que no tienes obligaciones urgentes y el tiempo se estira de una manera que a veces ayuda y a veces aplasta. Estaba tomando café junto a la ventana, mirando la calle, y de la nada empecé a hacer ese cálculo mental que todos conocemos y que nadie recomienda. El cálculo de dónde debería estar ya. ¿Cuánto tiempo llevaba en esto? ¿Qué tendrían que mostrar todos esos meses de proceso, de tensión, de soltar, de reorganizar? Y el resultado de ese cálculo fue un número que no me gustó nada. Sentí que estaba tarde. No tarde en el sentido de una fecha límite concreta. Tarde en el sentido de una comparación difusa pero muy potente entre donde estaba y donde imaginaba que debería estar a estas alturas. Y esa sensación se instaló en el pecho con un peso muy particular. No era angustia aguda, era algo más sordo. Una presión lenta que te dice que el tiempo se está yendo y que tú no estás aprovechándolo como deberías. Lo que hice ese domingo, en lugar de quedarme atrapado en ese cálculo, fue algo que normalmente no hago. Me levanté, dejé el café a medias, me puse los zapatos y salí a caminar sin destino. No para pensar, precisamente para lo contrario. Para mover el cuerpo y dejar que la cabeza hiciera lo que quisiera sin que yo intentara dirigirla. Y mientras caminaba, algo empezó a reorganizarse solo. No de manera dramática, sino de esa forma tranquila y gradual en que a veces las cosas se acomodan cuando dejas de forzarlas. Empecé a recordar todo lo que había pasado en esos meses. No los logros externos, que en ese periodo eran pocos y modestos, sino los cambios internos, la claridad que había ganado, la tensión que había soltado, los patrones que había podido ver por primera vez, la posición desde la que ahora leía mi propio pasado. Y me pregunté algo que cambió completamente la dirección de ese domingo.
Si todo eso había pasado en el tiempo que yo estaba catalogando como perdido o atrasado, entonces quizás el problema no era la cantidad de tiempo, sino la unidad de medida que estaba usando para evaluarlo. Porque yo estaba midiendo ese periodo con la misma vara con la que se mide el progreso externo visible. Resultados, posición, cambios que otros puedan ver, y ese tipo de progreso, el interno, el que cambia cómo funciona tu sistema desde adentro, no aparece en ese tipo de medición. Es invisible para esa vara, pero no por eso es menos real. Y desde ese domingo dejé de usar esa vara. No de manera perfecta ni inmediata, pero dejé de creerle tan ciegamente. Y eso fue suficiente para que la presión del retraso perdiera gran parte de su peso. Aunque lo que vino después iba a poner a prueba exactamente eso. Lo que apareció una semana después de ese domingo fue algo que no me esperaba en absoluto y que por un momento me hizo dudar de todo lo que creí haber procesado. Llegó un mensaje de alguien que había formado parte de todo lo que yo había estado soltando durante ese proceso. No era un mensaje agresivo ni cargado de intención obvia. Era en su superficie completamente neutral. Unas pocas líneas preguntando cómo estaba, mencionando algo que habíamos compartido en el pasado, dejando la puerta entreabierta de una manera que cualquiera que no supiera el contexto habría leído como simple cortesía. Pero yo sabía el contexto. Y aún así, la primera reacción que tuve fue física antes que mental. Sentí algo que se activó en el pecho, una especie de reconocimiento antiguo, como cuando hueles algo que está asociado a un recuerdo muy específico y de repente estás de vuelta ahí, aunque no quieras estarlo. No fue nostalgia exactamente, fue más bien el eco de algo. La resonancia de una frecuencia que mi sistema todavía recordaba, aunque ya no fuera la frecuencia en la que yo estaba funcionando. Me quedé con el celular en la mano durante un buen rato sin responder. No porque estuviera confundido sobre lo que quería hacer, sino porque quería ser honesto conmigo mismo sobre lo que estaba sintiendo antes de hacer cualquier cosa. Porque hay una diferencia muy importante entre sentir el eco de algo y estar siendo llamado de vuelta a ese algo. Y yo necesitaba saber en cuál de los dos estaba. Y mientras estaba ahí, con el celular en la mano, noté algo que me pareció muy significativo. El mensaje no me generaba el tipo de movimiento interno que habría generado meses atrás. No había urgencia de responder. No había esa mezcla de ansiedad y expectativa que antes acompañaba cualquier contacto con esa parte de mi vida. Había algo más parecido a una observación tranquila, como ver pasar un tren desde el andén sabiendo que ese no es el tuyo. Lo que sentí no fue indiferencia. La indiferencia es plana. Lo que sentí tenía textura, tenía historia, reconocía el peso de lo que había sido. Pero no me pedía nada, no me jalaba hacia ningún lado. Y eso, esa ausencia de jalón, fue la señal más clara de todo lo que ese proceso me había dado. Porque cuando algo todavía tiene acceso real a ti, lo sientes en cómo te mueves hacia ello sin pensarlo. Y yo no me estaba moviendo, estaba parado, tranquilo, observando. No respondí ese día. No porque quisiera generar ningún efecto, ni porque estuviera jugando ningún juego, sino porque genuinamente no tenía nada que decir que fuera honesto y útil al mismo tiempo. Y esa combinación, honesto y útil, se había convertido en el filtro con el que yo estaba empezando a tomar todas mis decisiones de comunicación. Lo que no pasaba ese filtro simplemente no salía. Y mientras procesaba todo esto, algo más estaba a punto de aparecer. Algo que iba a exigirme una claridad todavía más concreta sobre qué tipo de energía estaba dispuesto a seguir dando y a quién. Me di cuenta de algo que me dejó helado. Llevaba meses hablando, explicando, justificando, y cada conversación me había costado exactamente lo que necesitaba para avanzar. No fue una revelación que llegó de golpe. Fue algo que empecé a ver con claridad unos días después del mensaje que no respondí. Porque ese mensaje abrió algo en mí que no esperaba. No me jaló hacia atrás, como ya conté, pero sí me hizo ver con una nitidez brutal cuánta energía había gastado durante todo ese periodo previo, intentando ser entendido por personas que ya no iban en mi misma dirección. Y no era solo ese caso concreto, era un patrón que cruzaba varios frentes de mi vida al mismo tiempo. Había una persona con la que trabajaba de manera cercana,
alguien que conocía mi proceso desde afuera, aunque no en profundidad, y con quien yo había tenido en los últimos meses una cantidad de conversaciones que en ese momento me parecieron necesarias y que ahora, mirándolas desde la distancia, veía de otra manera completamente. Cada vez que yo tomaba una decisión que implicaba cambiar algo, redirigir algo, soltar algo, sentía esta necesidad casi automática de explicarle el razonamiento completo, de asegurarme de que entendiera por qué, de que no la interpretara mal, de que siguiera viendo la situación de una manera que fuera compatible con la imagen que yo quería proyectar. Y esas conversaciones eran agotadoras, no porque la otra persona fuera difícil, sino porque yo estaba invirtiendo una energía enorme en algo que, en el fondo, no cambiaba nada sustancial. Si esa persona entendía o no entendía mis decisiones, el resultado real de esas decisiones era exactamente el mismo. Lo que cambiaba era solo cómo yo me sentía después de tener esa conversación. Y lo que sentía era una mezcla de alivio superficial y un cansancio más profundo que el que tenía antes de empezar a hablar. Hubo una tarde concreta, sentado en una terraza con el sol ya bajando y ese calor suave que queda cuando la tarde empieza a ceder, en la que tuve una de esas conversaciones y en algún punto del medio me di cuenta de algo muy específico. Estaba escuchando mi propia voz explicar algo por tercera vez en distintas palabras, buscando el ángulo desde el que la otra persona finalmente asintiera y dijera algo que me hiciera sentir que había sido comprendido. Y mientras escuchaba mi propia voz, una parte de mí se preguntó en silencio para qué exactamente estaba haciendo eso. No para tomar una decisión mejor, esa ya estaba tomada. No para resolver un conflicto real, no había ninguno. Solo para sentir que alguien que no iba a caminar ese camino conmigo entendiera por qué yo lo estaba caminando. Y en el momento en que lo vi con esa claridad, sentí algo muy físico. Sentí el peso de todo lo que había gastado en esa dirección durante meses. No con rabia, con una especie de asombro tranquilo. Como cuando encuentras una factura muy antigua de algo que pagaste sin darte cuenta y ves el total acumulado por primera vez. Esa tarde, cuando la conversación terminó y me quedé solo con mi café en la mano y la ciudad empezando a encenderse con las primeras luces de la noche, tomé una decisión que no anuncié, que no expliqué y que nadie notó desde afuera. Decidí dejar de traducir mi proceso para personas que no estaban en él. No con frialdad, no con distancia artificial, simplemente dirigiendo esa energía hacia adentro, hacia el movimiento real, hacia lo que sí estaba construyendo. Y lo que pasó en los días siguientes a esa decisión fue inmediato y muy concreto. Me sobraba energía donde antes me faltaba, y esa energía extra fue directamente el lugar donde más la necesitaba. Pero justo cuando empezaba a sentir ese alivio, algo más estaba a punto de pedirme una versión todavía más difícil de lo mismo. Si dejar de explicarme fue difícil, lo que vino después fue otro nivel completamente distinto. Porque lo que vino después me pidió algo que va en contra de uno de los instintos más básicos que tenemos. Me pidió dejar que algo terminara sin intervenir. Había una dinámica en mi vida que llevaba bastante tiempo dando señales de que se estaba agotando. No era una relación personal en el sentido íntimo, era una colaboración, un vínculo de trabajo y confianza que había tenido mucho valor en un momento específico y que en los últimos meses había ido perdiendo energía de manera gradual. Las conversaciones se habían espaciado. Los proyectos en común habían ido quedando en pausa uno tras otro. Los mensajes tardaban más en responderse de ambos lados. Todo apuntaba en la misma dirección, y yo lo veía con total claridad. Pero había algo en mí que seguía interviniendo. Cada vez que el silencio duraba demasiado, yo mandaba un mensaje. Cada vez que un proyecto quedaba en pausa, yo proponía retomarlo. Cada vez que la energía bajaba, yo ponía la mía para compensar. No porque creyera genuinamente que eso iba a reactivar algo real, sino porque la idea de dejar que algo terminara sin hacer nada me generaba una incomodidad muy particular. Como si el cierre sin mi participación activa fuera de alguna manera una forma de fracaso. Y ese miedo al cierre pasivo, al final que ocurre solo sin que yo tenga un rol en él, era en realidad algo que venía de mucho antes de esta situación concreta. Era una respuesta automática que había desarrollado durante años de ser de las personas que sostienen, de las que intervienen, de las que no dejan caer las cosas.
Y en muchos contextos esa cualidad tiene valor real. Pero hay momentos en que esa misma cualidad se convierte en el obstáculo principal. Porque hay cosas que necesitan caer para completarse. Y cuando tú las sostienes artificialmente, no estás salvando nada. Estás retrasando un cierre que ya ocurrió en todos los niveles importantes, excepto en el visible. Me lo demostró una tarde en la que decidí, por primera vez en mucho tiempo, no intervenir. El silencio llegó como siempre llegaba, y yo lo dejé estar. Un día, 2 días, una semana. Y lo que esperaba que fuera una incomodidad creciente fue en realidad lo contrario. Pasado el primer impulso de querer hacer algo, vino una calma que no esperaba. Como cuando dejas de nadar contra una corriente y de repente el agua ya no se siente como enemiga. Y en ese espacio que dejé libre al no intervenir, algo empezó a revelarse que mientras yo seguía sosteniendo artificialmente esa dinámica, había estado completamente oculto. Lo que encontré en ese espacio que dejé libre me obligó a hacerme una pregunta que llevaba meses evitando, y cuando finalmente me la hice no pude dormir esa noche. Cuando dejé de sostener artificialmente esa dinámica que se estaba apagando, lo primero que apareció no fue claridad sobre esa situación concreta. Lo primero que apareció fue un espejo. Y lo que ese espejo me mostró fue algo que me incomodó profundamente porque apuntaba directamente hacia mí, no hacia ninguna circunstancia externa. Vi que había una cosa en mi vida que yo llevaba meses llamando paciencia y que en realidad no lo era. No era la paciencia tranquila de alguien que sabe que el tiempo correcto existe y está dispuesto a esperarlo. Era otra cosa disfrazada de paciencia. Era una espera que usaba el lenguaje de la calma, pero que por dentro tenía la textura del miedo. Y la diferencia entre las dos, que durante mucho tiempo había sido borrosa para mí, de repente era imposible de ignorar. Había un proyecto que llevaba en mi cabeza desde hacía bastante tiempo. No era algo vago ni indefinido. Era algo concreto, algo que yo había pensado con detalle, algo para lo que tenía claridad suficiente como para haber empezado mucho antes de ese momento. Y sin embargo, no había empezado. Mes tras mes, había encontrado una razón distinta para esperar un poco más. Que primero tenía que resolver esto otro, que el momento no era el ideal, que necesitaba estar en un estado emocional más estable antes de lanzarse a algo nuevo, que valía la pena esperar a tener más claridad, más recursos, más lo que fuera. Y cada una de esas razones, tomada por separado, sonaba razonable, casi sabia. El problema era que cuando las miraba todas juntas, en secuencia, durante meses, el patrón que formaban no era el de alguien esperando el momento correcto. Era el de alguien que cambia de excusa cada vez que el anterior deja de ser suficientemente convincente. Y eso no es paciencia. Eso es movimiento circular disfrazado de quietud estratégica. Me senté con eso durante un buen rato. Literalmente me senté, en el mismo lugar donde días antes había dejado terminar el silencio, con esa dinámica que se estaba cerrando, y me pregunté algo que nunca me había preguntado de manera directa y honesta. Si mañana todo lo que creía que me faltaba para empezar estuviera resuelto, si las condiciones fueran perfectas, si no hubiera ninguna razón práctica para esperar, ¿qué pasaría exactamente? Y la respuesta que vino no tardó mucho, vino rápido y con una claridad incómoda. Encontraría otra razón, porque el problema nunca había sido la razón concreta que estaba usando en cada momento. El problema era lo que había debajo de todas ellas. Y lo que había debajo era una pregunta que yo no quería responder en voz alta. La pregunta de qué pasaría si lo intentaba y no funcionaba. No en términos abstractos, en términos muy concretos y personales. ¿Qué significaría para mí ese resultado específico? ¿Qué me diría sobre quién era y sobre lo que era capaz? Y esa pregunta, que en el fondo era la única que importaba, era la que yo llevaba meses evitando con una colección de excusas que sonaban a sabiduría, pero olían a miedo. Reconocer eso no fue cómodo. Fue de las cosas más incómodas de todo ese periodo. Porque es mucho más fácil creer que eres paciente y estratégico que reconocer que estás esperando porque te da miedo averiguar algo sobre ti mismo. Pero también fue, en el momento en que lo nombré de verdad por primera vez, una de las cosas más liberadoras. Porque el miedo que no tiene nombre tiene un poder enorme. El miedo que sí tiene nombre es manejable.
No desaparece de golpe, pero ya no puede esconderse detrás de nada. Y sin escondite, su capacidad de paralizarte se reduce de manera muy concreta. Y lo que ocurrió los días siguientes a ese reconocimiento fue algo que cambió la dirección de todo lo que venía después. Lo que sobrevivió a todo ese proceso, y esto es lo que más me sorprendió de todo, no fue lo que yo esperaba que sobreviviera. Cuando estás en medio de un periodo de soltar cosas, de dejar que se cierren dinámicas, de dejar de sostener artificialmente lo que ya no tiene energía propia, hay una parte de ti que espera llegar al otro lado con menos, con un paisaje más vacío, con la sensación de haber pagado un precio alto y estar esperando ver qué llega para reemplazar lo que se fue. Pero lo que encontré cuando el proceso empezó a asentarse fue algo completamente distinto. No encontré menos, encontré diferente. Y la diferencia no estaba en la cantidad, sino en la calidad de lo que quedaba. Había conexiones que habían pasado por todo ese periodo sin que yo tuviera que hacer nada especial para mantenerlas. Personas con las que la comunicación no había requerido gestión ni esfuerzo extra. Vínculos que simplemente seguían ahí, con la misma temperatura de siempre, sin que el proceso que yo estaba atravesando los hubiera sacudido ni un centímetro. Y eso me llamó la atención de una manera que no esperaba. Porque durante todo ese periodo yo había estado tan enfocado en lo que se estaba yendo que no había prestado suficiente atención a lo que se estaba quedando sin hacer ruido. Había una persona en particular, alguien con quien compartía proyectos y conversaciones desde hacía bastante tiempo, que durante todos esos meses de turbulencia interna había seguido siendo exactamente lo que siempre había sido. Sin drama, sin necesidad de revisión, sin esa tensión de fondo que yo había aprendido a reconocer como señal de que algo requería demasiado de mí para existir. Y cuando lo vi con claridad, cuando realmente me detuve a notarlo en lugar de darlo por sentado como había estado haciendo, sentí algo que me sorprendió por su simplicidad. Sentí gratitud. No del tipo dramático ni del tipo que viene después de un susto. Del tipo tranquilo y profundo que aparece cuando finalmente le prestas atención a algo que siempre estuvo bien y que tú habías estado ignorando porque lo que estaba mal hacía más ruido. Lo mismo pasó con ciertas metas y proyectos que habían sobrevivido al proceso. Los que quedaban no eran los más ambiciosos en papel, no eran los que en algún momento había imaginado con más brillo o más expectativa, pero eran los que cuando los miraba ahora se sentían completamente míos, no heredados de una versión anterior de mí que necesitaba demostrar algo. No construidos sobre la expectativa de nadie más, solo míos, en el sentido más limpio de esa palabra. Y moverme hacia ellos no se sentía como un esfuerzo, se sentía como dirección natural, como agua que encuentra su cauce sin que nadie tenga que dirigirla. Esa distinción entre lo que se siente forzado y lo que se siente propio, que antes era algo que yo entendía de manera intelectual, pero que no siempre podía aplicar en la práctica, ahora era completamente tangible. Podía sentirla en el cuerpo, en cómo reaccionaba cuando pensaba en una cosa versus otra, en si había tensión o fluidez, en si tenía que convencerme o simplemente quería. Y esa capacidad de leer esa diferencia de manera confiable fue quizás el regalo más inesperado y más práctico de todo lo que ese periodo me dejó. Aunque lo que estaba a punto de descubrir sobre mi propio cuerpo iba a agregar una dimensión a todo esto que yo todavía no había considerado. Una mañana me desperté y noté que mis manos no estaban apretadas. Y eso, que suena completamente trivial, me detuvo en seco porque me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había despertado sin esa tensión en los dedos. No lo había notado antes porque cuando algo se convierte en tu estado permanente, deja de registrarse como algo anormal. Se convierte en tu línea base. Tu cuerpo deja de enviarte la señal porque ya asumió que así son las cosas. Y entonces, un día, sin aviso y sin razón aparente, esa tensión no está. Y el contraste es tan claro que de golpe ves con una nitidez brutal cuánto tiempo llevabas cargando algo que habías dejado de percibir conscientemente. Me quedé un momento ahí, todavía en la cama, con la luz de la mañana entrando en franjas por las persianas, prestándole atención a mi propio cuerpo de una manera que normalmente no hago. Y fui notando cosas una por una. Los hombros, la mandíbula, el espacio entre las cejas, todos los lugares donde el cuerpo acumula lo que la mente procesa y no termina de resolver.
y ninguno de ellos estaba en el estado de alerta constante que yo había normalizado durante meses. Fue un momento extraño. No fue alegría. No fue ese tipo de alivio que viene con ganas de celebrar o de contarle a alguien. Fue algo más íntimo que eso. Fue la sensación de estar completamente dentro de mi propio cuerpo, de una manera que al compararlo con cómo me había sentido antes, me hizo entender algo que hasta ese momento solo había intuido de manera vaga. El proceso que había vivido no había ocurrido principalmente en mi cabeza. Había ocurrido en mi cuerpo también, y en mi cuerpo a veces incluso primero. Todas esas semanas de tensión, de presión, de ver lo que no quería ver, de soltar lo que no quería soltar, de dejar que terminara lo que tenía que terminar, mi cuerpo había llevado el registro de cada una de esas etapas con una precisión que ningún diario habría podido capturar. Y ahora que el proceso había llegado a un punto de asentamiento real, el cuerpo lo estaba reflejando de la manera más concreta posible. Sin tensión en los dedos, sin los hombros subidos, sin esa mandíbula apretada que llevaba meses siendo mi estado por defecto. Me levanté esa mañana con una lentitud deliberada, prestándole atención a cada movimiento de una manera que normalmente no tengo tiempo ni disposición de hacer. Y lo que noté fue que hasta la forma en que me movía por el espacio de mi casa había cambiado sutilmente. No con torpeza ni con cuidado exagerado, con una soltura que no recordaba haber tenido de manera consistente en mucho tiempo. Como si el espacio entre mis intenciones y mis movimientos se hubiera reducido. Como si el cuerpo ya no estuviera un paso detrás de la mente esperando instrucciones, sino simplemente moviéndose de manera fluida y sin fricción. Y entonces entendí algo que nadie me había explicado sobre los procesos de transformación interna y que ahora me parece una de las cosas más importantes que puedo decirte. La mente puede convencerse de que algo terminó en un día. Puede construir el argumento, encontrar la lógica, aceptar la narrativa y declarar el asunto cerrado antes de que nada haya cambiado de verdad. Pero el cuerpo no funciona así. El cuerpo espera a que sea verdad, no a que suene verdad, no a que se vea verdad desde afuera, a que lo sea de manera real y completa. Y cuando el cuerpo finalmente lo registra, cuando suelta la tensión que había acumulado durante todo ese tiempo, esa es la señal más confiable que existe de que algo realmente se cerró. No la certeza mental, no la decisión consciente. La relajación del cuerpo que llevaba meses preparándose para algo que ya no va a llegar. Y lo que ocurrió en los días siguientes a esa mañana fue algo que no podría haber anticipado. Porque después de que el cuerpo soltó, el movimiento cambió de una manera que no tenía nada que ver con lo que yo esperaba que pasara. Yo asumía que después de un periodo tan intenso de proceso interno, lo que vendría sería una especie de calma estática, una pausa larga antes de que algo nuevo empezara a moverse, una transición lenta desde el punto de llegada hacia el siguiente punto de partida. Me preparé para eso. Me imaginé semanas de quietud, de reconstrucción gradual, de ir recuperando ritmo poco a poco. Lo que pasó fue completamente diferente. Y la diferencia no estaba en la velocidad, sino en la textura del movimiento. En los días que siguieron a esa mañana de los hombros sueltos y las manos abiertas, empecé a notar que las cosas que tenía que hacer durante el día se procesaban de una manera radicalmente distinta a como las había procesado durante meses. No con más energía en el sentido convencional, no con esa intensidad forzada de alguien que está recuperando el tiempo perdido. Con algo mucho más interesante que eso, con una fluidez tranquila que hacía que el esfuerzo se sintiera diferente. Había tareas que antes requerían una cantidad de preparación mental desproporcionada al trabajo real que implicaban, cosas que técnicamente eran simples, pero que yo postergaba durante horas o incluso días, porque cada vez que me acercaba a ellas había algo interno que resistía sin razón aparente. Esa resistencia había desaparecido. No todas las tareas se habían vuelto apasionantes ni emocionantes, seguían siendo lo que eran, pero el espacio entre verlas en mi lista y empezar a hacerlas se había reducido de manera drástica. Era como si el motor de arranque de mi propio sistema hubiera dejado de tener ese retraso que yo había asumido como normal. Tomé una decisión un miércoles por la tarde que habría tardado 2 semanas en tomar 3 meses antes.
No porque la decisión fuera más fácil en términos objetivos, sino porque ya no había ninguna voz interna generando argumentos en contra solo por hábito. El silencio donde antes había ruido era tan notorio que la decisión simplemente apareció, clara y lista, sin que yo tuviera que hacer nada especial para llegar a ella. Y esa experiencia, que se repitió varias veces en esos días, me fue mostrando algo que cambió completamente cómo entendía lo que había vivido durante esos meses. Pero para entender del todo lo que ese cambio significaba, necesitaba ver una cosa más. Una cosa que estaba esperando justo a la vuelta de la esquina y que iba a ser la pieza final de todo este proceso. Lo que descubrí sobre la confianza en esos días lo cambió todo. Y ojalá alguien me lo hubiera dicho antes porque me habría ahorrado años de esfuerzo completamente mal dirigido. Hay una idea que la mayoría de las personas tiene sobre la confianza en uno mismo y que es fundamentalmente incorrecta. La idea de que la confianza es algo que se construye, que se acumula ladrillo a ladrillo a través de logros, de victorias pequeñas, de disciplina sostenida, de superación de obstáculos. Y yo había operado bajo esa idea durante mucho tiempo. Había intentado construir confianza de la manera que se supone que se construye, con esfuerzo consciente, con metas alcanzadas, con una narrativa de progreso que pudiera contarme a mí mismo cuando la duda aparecía. Y funcionaba, pero de una manera que ahora reconozco como superficial. Funcionaba mientras las condiciones externas lo sostenían, mientras los resultados llegaban, mientras el entorno respondía de manera que confirmaba la narrativa. Pero en el momento en que algo salía diferente a lo esperado, en el momento en que un resultado no llegaba, o llegaba tarde, o llegaba de otra forma, esa confianza construida ladrillo a ladrillo se fragilizaba de una manera que no debería si fuera real y sólida. Lo que viví durante ese periodo largo de proceso interno, de soltar, de ver con claridad, de dejar que las cosas terminaran, me demostró algo completamente diferente sobre de dónde viene la confianza que de verdad sostiene. Y me lo demostró de la manera más inesperada posible. Un día, durante esa semana de movimiento fluido que describí antes, me encontré haciendo algo que 3 meses atrás habría generado en mí una cantidad enorme de análisis previo, de preparación emocional, de postergación. Era una conversación difícil que tenía que tener con alguien sobre un tema que en otras circunstancias habría evitado o habría pospuesto indefinidamente. Y simplemente la tuve, sin prepararme durante horas, sin ensayar lo que iba a decir. Sin el ritual completo de convencerme de que era el momento correcto. Solo la tuve porque era lo que había que hacer, y mi sistema interno no generó ninguna resistencia al respecto. Cuando terminó, me quedé un momento procesando lo que había pasado. No el resultado de la conversación, que fue bien, sino la manera en que yo me había movido a través de ella. Y lo que noté fue que la confianza que había sentido en ese momento no venía de ningún logro previo. No venía de recordarme que ya había hecho cosas difíciles antes. No venía de ningún argumento que yo me hubiera dado a mí mismo. Venía de la ausencia de lo que normalmente me bloqueaba. Venía del silencio donde antes había ruido. Y ahí lo entendí de verdad. La confianza que yo había estado intentando construir durante años era en realidad algo que siempre había estado ahí, debajo de todo el peso que había acumulado encima. No era algo que necesitaba crearse, era algo que necesitaba descubrirse. Y la única manera de descubrirlo era quitando de encima todo lo que lo cubría. Todo lo que yo había sostenido artificialmente, todo lo que había cargado sin que fuera mío. Todo lo que había alimentado por hábito o por miedo o por no saber que tenía otra opción. El proceso que había vivido no me había dado confianza. Me había devuelto acceso a una que ya existía y que yo había sepultado bajo capas de cosas que no le pertenecían. Y esa distinción, que parece casi filosófica cuando la describes en palabras, era completamente tangible en la manera en que me estaba moviendo por mi propia vida en esos días. Con una solidez que no dependía de nada externo para mantenerse en pie. Y eso fue lo que me faltaba entender para que todo el proceso tuviera sentido completo. Pero la última pieza, la que cerró el círculo de verdad, llegó de una manera que todavía me resulta difícil de describir sin que suene demasiado simple para todo lo que implicó. La última parte de este proceso llegó una tarde cualquiera, sin anuncio, sin drama, sin ninguna señal de que ese momento iba a ser diferente a los anteriores.
Estaba haciendo algo completamente rutinario, ordenando unos papeles en mi escritorio, con música de fondo suave, la ventana abierta y el sonido de la calle entrando en ese volumen bajo y constante que tiene la ciudad cuando no estás prestándole atención directa. Y de repente, sin que ningún pensamiento específico lo provocara, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no estaba esperando nada. No en el sentido negativo de resignación, en el sentido completamente positivo de no necesitar que llegara nada de afuera para sentirme en un lugar estable. Durante mucho tiempo, y esto es algo que no había reconocido con esa claridad hasta ese momento exacto, yo había vivido con una especie de orientación constante hacia el futuro. No solo en el sentido de tener metas o proyectos, que es natural y sano, sino en el sentido de que mi estado interno en el presente dependía de manera importante de lo que esperaba que llegara. De la resolución de algo, de la confirmación de algo, de que alguna pieza que faltaba finalmente cayera en su lugar. Y esa orientación, que en su momento no había reconocido como lo que era, había sido durante años una fuente silenciosa de inestabilidad. Porque cuando tu bienestar del presente depende de algo que todavía no ha llegado, estás siempre un poco fuera de tu propio centro, siempre inclinado hacia adelante, siempre en un estado de espera que consume energía sin que te des cuenta. Lo que sentí esa tarde ordenando papeles, con la música de fondo y el sonido de la calle, era lo opuesto exacto de eso. Era una presencia completa en el lugar donde estaba, sin inclinación hacia adelante, sin esa tensión sorda de la espera. Solo yo, en ese espacio, en ese momento, completamente en mi propio centro por primera vez en mucho tiempo. Y lo extraño fue que justo en ese estado de presencia completa, sin estar buscando nada ni esperando nada, me llegó con una claridad enorme lo que quería hacer a continuación. No como una conclusión de un análisis, no como el resultado de sopesar opciones, sino como algo que simplemente estaba ahí, obvio y firme, esperando a que yo dejara de estar inclinado hacia adelante para poder verlo sin distorsión. Recogí esos papeles, cerré la ventana y empecé, sin más preparación, sin más espera, con la certeza tranquila de alguien que por fin sabe desde dónde está parado y hacia dónde mira. Y mientras lo hacía pensé en todo lo que había necesitado pasar para llegar a ese momento tan simple. Y la mañana del espejo y el cepillo de dientes, y la tarde del celular con el café frío, y las noches sin dormir bien, y los silencios que dejé estar. En las conversaciones que no tuve, en el mensaje que no respondí, en los papeles que finalmente ordené. Y entendí que ninguna de esas cosas había sido un obstáculo en el camino. Todas habían sido el camino. La verdad que me dejó todo esto es sencilla pero no fácil. No te quedas atascado por falta de fuerza ni por falta de claridad. Te quedas atascado porque sigues sosteniendo cosas que ya terminaron, porque confundes el miedo con paciencia, porque gastas en explicaciones la energía que necesitas para moverte. Y cuando finalmente sueltas todo eso, no encuentras una vida diferente. Encuentras la tuya, limpia, sin el peso de lo que nunca le perteneció. Y desde ahí, todo lo que parecía difícil se vuelve simplemente lo siguiente que hay que hacer. Y ahora te pregunto a ti, y quiero que seas completamente honesto en los comentarios. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que llevas llamando paciencia, pero que en el fondo sabes que es miedo? Algo que podrías haber empezado hace meses y que sigues postergando con una excusa diferente cada vez. ¿Qué es eso que estás esperando que las condiciones sean perfectas para comenzar? ¿Y cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar? Si este relato te llegó de verdad, dale a me gusta y suscríbete al canal. Es la manera más simple de decir que este tipo de contenido vale la pena y ayuda enormemente a que llegue a más personas que lo necesitan escuchar.